Bueno, rápidamente voy a dar la reflexión de esta mañana. Se encuentra en el Salmo 40 y hoy vamos a estar aprendiendo acerca de esperar en Dios. ¿Por qué voy a trabajar con esta palabra de aprender a esperar en Dios? Porque es precisamente lo que el Señor quiere enseñarle a su iglesia. Que tú y yo aprendamos a esperar en Él. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que aprender a esperar en Dios? Porque a veces nos olvidamos por la circunstancia por donde pasamos, escuche. Nos olvidamos por causa de la circunstancia por donde estamos pasando o atravesando o viviendo. Nos olvidamos de lo que Dios dijo de nosotros, de lo que Dios prometió para nosotros. Y muchas veces las pruebas y las circunstancias las usa el adversario para que tú dejes de esperar en el Señor. Isaías 40 dice lo siguiente: pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Y qué les pasa? ¿Qué le sucede a las personas que esperan a Jehová? Y él inclinó a mí su oído y oyó mi clamor. Diga conmigo, inclinó a mí su oído y oyó mi clamor. O sea, el clamor Dios lo oye y también inclina su oído para responder. ¿A quién? Al que espera en Él con paciencia. Amén. Así que dice allí Isaías 40, Salmo 41, y luego vamos a Isaías 40 también, verso 31. Quizás vamos entonces a Isaías 40, 31 de una vez. ¿Qué dice Isaías 40, 31? Dice: Pero los que esperan a Jehová, ¿qué tendrán ellos? Tendrán nueva fuerza. Tendrán nueva fuerza. Y el Salmo 127. Perdón, no es 127, es 27. Versículos 13 y 14. Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y como último, Salmo 5, verso 12. El Salmo 5, porque quiero primero establecer escrituralmente la bendición y la recompensa, los beneficios de lo que es esperar en el Señor. ¿Bendecirá el Señor a quién? Bendecirá, porque tú, Jehová, bendecirás al justo. Como un escudo lo rodearás de tu favor. Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en esta mañana pedimos que el Espíritu Santo de Dios nos pueda enseñar, que sea el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, que sea Él encendiendo la llama, enseñándonos acerca de aprender a esperar en Dios. Que así como Moisés fue uno de los expertos, Señor, que pudo esperar en ti, que aprendió a esperar en el Señor. Desde su niñez, él pudo aprender. Enséñanos, Padre, aun cuando pasamos por la prueba, a esperar la sanidad. Danos esa paciencia, Señor, a esperar el cumplimiento de la buena palabra que tú has declarado sobre nuestras vidas.
Ayúdanos a esperar por la petición de nuestro corazón. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. El salmista David en el Salmo 40 nos enseña acá unas verdades tan hermosas para que la establezcamos como reglas de oro en nuestras casas. El esperar en el Señor tiene que ir acompañado, escuche, el esperar en Dios tiene que ir acompañado con un fruto del Espíritu que se llama paciencia. Porque el fruto del Espíritu, según Gálatas, es amor, gozo, paz y paciencia. Entonces el salmista David no solamente se conformó en decir yo espero en Dios, sino que también se llenó de paciencia para no tomar decisiones basadas en la circunstancia, sino que decidió esperar en Dios, no importando el tiempo que fuese necesario esperar su manifestación. Por eso él dijo, pacientemente esperé a Jehová. Ahora, cuando él escribe el Salmo 40 y nos habla de esta experiencia, nos estaba diciendo en la circunstancia donde él se encuentra. Él se encontró en una circunstancia tan difícil que era una circunstancia para que cualquiera se desesperara, se volviera loco, tirara la casa por la ventana, explotara, dejara todo por la borda y renunciara. Él dijo esto, verso 2. Él dice lo siguiente: me hizo sacar del pozo de la desesperación. Su vida se encontraba en una crisis desesperante. Había desesperación, había angustia, pero el hecho de que estaba envuelto en una situación que producía desesperación, producía angustia, él nos enseñó cuán importante es aprender a esperar en Dios cuando las cosas no están bien. ¿Cuántos saben que las cosas no estaban bien así? Ahora les pregunto yo, ¿estaban bien las cosas en la casa de David? ¿Estaban bien en su trabajo? ¿Estaban bien en lo personal? Él dice que estaba en un pozo. O sea, estaba hundido. Y muchas veces cuando alguien está en un pozo es como decir, estoy acabado, erré al blanco, fallé, no hice las cosas bien. Y fueron eventos duros que le tocó vivir a David. Pero los momentos duros que le tocó vivir y sus equivocaciones también, él nos enseñó algo. Nos enseñó a esperar en Dios pacientemente, aún en medio de la desesperación. Situación que no tuvo Saúl. Saúl tenía que esperar a Samuel, pero él se desesperó porque Samuel no llegaba. Y como Samuel no llegaba, tomó entonces la función que no le correspondía, sino que le correspondía al sacerdote. Y cuando llegó Samuel, que era el sacerdote, y se encontró que él estaba oficializando lo que no le correspondía a él porque no esperó al sacerdote. Y cuando tenemos un pueblo, tenemos un líder, tenemos un padre, tenemos una madre, tenemos a alguien que es impaciente,
Cuando tenemos a alguien que quiere que se den las cosas, pero no esperando en Dios o con el fruto del Espíritu de la paciencia, hay un peligro de querer producir los cambios nosotros a nuestra manera. ¿Y hasta cuándo voy a esperar? Ya yo no espero más. Así dijo Saúl. ¿Y sabes qué? Samuel le dijo, locamente has hecho esto. Locamente has actuado. Porque es una locura querer producir los cambios en nuestras propias fuerzas. Hay un problema. La sociedad de hoy tiene un problema. A veces el problema es que no tiene paciencia para esperar y quiere que las cosas se den. Ni siquiera en un tiempo récord, sino a la manera de Él. Y Dios viene lidiando con su pueblo desde hace muchas décadas, siglos atrás, con el tema de que la gente aprenda a esperar en Él. Desde la data de Abraham y de Sara. Abraham y Sara tenían una promesa. Usted y yo la tenemos hoy también. Pero esa promesa tardaba en cumplirse. Pero Sara llama a Abraham y le dice, Abraham, ya yo soy vieja. Mi vientre está medio raro. No tengo fuerza para concebir. ¿Por qué tú no te metes con la criada y sacamos descendencia de allí? Es un problema cuando usted y yo no aprendemos a esperar en Dios o el tiempo de Dios para que suceda lo que Él ha prometido. Y ella le propuso a Abraham, toma a mi criada, acuéstate con ella y vamos a tener descendencia. A veces queremos como a que ayudar a Dios en lo que Él nos ha prometido. Ayudar a Dios en lo que Él nos ha dicho. Ciertamente Dios le había dicho que le daría descendencia, pero ellos debían de esperar. Y hasta hoy en día se lidia con ese problema. Hoy en día el pueblo de Dios, descendencia de Abraham, tiene problemas. Y viven en una pugna allí, entre los palestinos. Son hermanos, son hijos de Abraham. E Isaac, Israel, la descendencia que Dios le había prometido. Pero por alguien no ser paciente, se dañan lo que Dios está haciendo. Yo quiero que aprenda a ser paciente con las promesas que Dios te dio para tus hijos, para tu esposo, para tu esposa. A lo mejor no estás viendo todavía lo que piensas tú que deberías ya ver. Sara pensaba, ya debe haber llegado el hijo y no ha llegado. Tú a lo mejor has pensado, es que ya mis hijos deben de estar aquí y no están. A veces pensamos que ya debe haber cambiado y no ha cambiado todavía. Voy a hacer esto para que cambie. No. Si todavía las cosas no se han dado, siempre será por algo. Si Abraham y Sara no habían tenido Isaac a los 70, ellos no sabían por qué, pero Dios sí sabía. En algún área Dios estaba trabajando en ellos como está trabajando en ti. Pero para poder lograrlo, nosotros tenemos que tener el fruto del Espíritu. David nos enseñó entonces, yo pacientemente esperé a Jehová. Y él pudo salir de ese pozo de otra manera, pero él tomó la manera correcta, la manera de Dios. Y la manera era esperar en el Señor. Y cuando alguien espera en Dios, no será avergonzado. Cuando alguien espera en Dios, va a ver su gloria. Pero aprender
a esperar, nosotros tenemos que volvernos expertos en esperar en Él. David dijo esto: me sacó del pozo de la desesperación. Mis pies estaban en el lodo. No había firmeza en mis pasos. A veces nosotros queremos que las cosas estén más firmes en nuestras casas. A veces queremos más firmeza en nuestros discípulos. David tenía sus pies y no había firmeza todavía allí. Pero nada lo hizo retroceder de su confianza en el Señor. Que nada te haga retroceder de confiar en Jesucristo. Que nada te haga retroceder de dudar de las promesas que el Señor ha dicho de ti. Es con la paciencia la que nosotros debemos de tener para alcanzar la promesa. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿cuántos discípulos de Jesucristo hay en esta mañana aquí? Él le dijo a sus discípulos lo siguiente: ustedes no se muevan de Jerusalén hasta que no haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, porque me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él les enseñó la importancia de hacer la obra de Dios teniendo al Espíritu Santo. Ellos tenían la promesa de que Él vendría, pero ellos tendrían que esperar. Y Él les dijo, no se muevan de Jerusalén. Y ellos tuvieron que esperar en Jerusalén. Y me enseñan una gran lección. Ellos esperaron la primera semana, orando por la promesa que Dios les había dicho. Y oraron los primeros 7 días. Ven, Espíritu Santo. Jesús dijo que no nos moviéramos hasta que tú no llegaras. Terminó la primera semana. Se fueron a casa. ¿Ellos volvieron o se quedaron? Dice que el día siguiente estaban allí, ya era la segunda semana. Espíritu Santo, ven, ya no eran 7, ya eran 15 días. La tercera semana, 21 días. La cuarta semana, 28 días. Pidiendo algo que no veían que llegaba. Pidiendo algo que no sentían que estaba. Pasaron los primeros 30 días. Pero me enseñan algo. Diga conmigo, me enseñan algo. Le enseñan a esta generación que esperar en Dios pacientemente hará que Él se incline a ti y escuche tu clamor. Pero tenemos una generación que pasa un proceso, le pone a Dios su petición y después de 5 minutos, si oró por su hijo, que tenía malestar, que tenía fiebre, que no se sentía bien, pero Dios dice que oremos a Él primero, y oramos a Dios, después de los primeros 5 minutos, vamos y le tocamos de nuevo. Después de haber orado, 5 minutos después, lo tocamos y la fiebre está. 5 minutos, ¿y cómo te sientes? El dolor está. 5 minutos después, al no ver cumplida la promesa, ¿qué dice usted? Hijo, alístate, porque nos vamos ¿a dónde? Vámonos al médico, vámonos al hospital. Pasaron 5 minutos, pasó 1 hora. A los discípulos le habían pasado 30 días. 30 días. Solo con una palabra que Jesús le había dicho y ya Jesús no estaba. Pero me enseñan algo.
Me enseñan que esperar en Dios siempre será mejor que hacer las cosas a mi manera y en mi fuerza. Diga el que está a su lado, esperar en Dios siempre será mejor. Pasaron 40 días, ya habían pasado 40. Yo no sé si usted hubiese estado allí y hubiera aguantado tanto. 40 días viniendo acá y no sentimos nada, no vemos nada. Sí, él no los dijo, pero... Es más, pasaron 45, 46, 47, 48, 49 y nada. Y el día 50. Por eso es que se llama Pentecostés, la fiesta de los 50 días. El día, ese día. Pero ellos esperaron, como esperó David, esperaron a Jehová. Y los que esperan en Él no serán avergonzados. Dice el libro de Hechos que de repente vino el Espíritu Santo y llenó toda la casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Yo les quiero decir a ustedes, no es bueno que te olvides de las promesas de Dios. Ellos no se olvidaron de lo que Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, les había dicho. Y sus 50 días fueron su proceso. Pero ellos, durante los 50 días que esperaron, estuvieron presentes la promesa que Dios les había dado. Dígale que está a su lado, no te olvides ninguna de las promesas que Dios te haya dado. ¿Cuál es nuestro problema? Que nos olvidamos de las promesas que Dios te dio para ti, para tus hijos y para tu ministerio. Y cuando nos olvidamos de esas promesas, entonces es donde viene el problema. Dios no se olvida de lo que te ha dicho, Él le dará cumplimiento. Amén. Él le dará cumplimiento. ¿Cuáles son los beneficios de esperar en Dios? Beneficio número 1, la liberación. Tu liberación. David esperó en Dios, tuvo como beneficio que él fue sacado de su desesperación, del pozo donde estaba, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre la peña y en las alturas me hizo andar. Beneficio número 1, el esperar en Dios me hace libre. Beneficio número 2, el esperar en Dios, Isaías 40:31. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, volarán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuál es el beneficio? Pero tú aumentarás mi fuerza. Dice allí, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas
su fuerza. Beneficio número 3, serán rodeados de su favor. Póngase de pie. Sé que este es el tercer beneficio para darle entonces lugar a lo que son las escuelas, la graduación, el tiempo que esto amerita y merece. Dice, tú bendecirás al justo. ¿Qué va a hacer Dios con los justos? Pero tú, no, estoy con Salmo 5, verso 12. Tú bendecirás al justo, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. En Cristo Jesús está tu bendición. Tú bendecirás al justo. Y como un escudo, lo rodearás de tu favor. Así que decreto sobre tu vida la bendición de esperar en Dios, que es la liberación, la fuerza y la protección, porque como un escudo te rodeará y te bendecirá.